Sucedió prácticamente lo que ya teníamos, sabíamos que iba a pasar, esta desaparición del INAI y de otros organismos autónomos. Roberto, ¿qué es lo que significa para el país? Tú, de que representas una organización civil que pues está siempre buscando, peleando incluso con organismos gubernamentales para poder obtener datos que deberían de ser por ley pues transparentes, públicos, pero que estas instituciones, a pesar de ello, se niegan a esto. Primero, ¿qué opinión te merece esta iniciativa y ya pues esta votación que se dio ayer? Sí, Pepe, bueno, pues la verdad es que nos parece que es lamentable esta decisión que se tomó desde el partido, en el gobierno del propio Morena, después de tantos años de lucha que se ha tenido de la sociedad civil para poder tener instituciones que puedan ayudar a tener, en este caso, o garantizar el derecho de acceso a la información. Pues es lamentable que se eliminen tantos años de trabajo, de perfeccionamiento en el tema de la transparencia, y que hoy tengamos pues un organismo que funciona para el acceso a la información y para la protección de datos personales. No solamente es el tema de la transparencia, sino también la protección de datos personales. Y esta institución, que el INAI, que es un organismo autónomo, me parece que ha venido en los últimos años mejorando, haciendo más eficiente el acceso a la información. No ha sido fácil. Ha tenido pues también encontronazos con los gobiernos que no quieren transparentar, y me parece que va a ser muy difícil que el propio gobierno quiera dar información si no lo hacía cuando había una institución que los obligaba o que incluso podía sancionar. Pues ahora mucho menos va a querer hacerlo, y todos estos casos y buenas experiencias que hemos tenido sobre casos de corrupción ha sido gracias a la transparencia, como el tema de la estafa maestra, de los recursos desviados en Segalmex, y muchos otros casos que han sido útiles para periodistas, para ciudadanos, para organizaciones. Pues hoy podemos ver que va a ser un panorama gris en el tema de acceso a la información en los próximos años, y yo creo que estamos viendo el deterioro democrático de nuestro país, y el caso de la transparencia es uno de ellos. Además, por ejemplo, el caso de la reforma judicial, ¿no? Roberto, mencionaban desde ayer legisladores de Morena, la misma presidenta, que el INAI y ciertos organismos autónomos ya solamente correspondían a intereses de algunos grupos o de algunos partidos políticos quizá, pero ¿por qué no das el antecedente a la gente de cómo nace primero el IFAI que después se convierte en el INAI? Sí, bueno, ya es una lucha no nada más de 20 años, que fue cuando se empezó a construir el IFAI. Ya había trabajos, estudios, posibilidades de acceder a información que anteriormente se hacía desde el gobierno, pero era prácticamente inútil la obtención de información. Pero a partir del año 2000, con la llegada de Vicente Fox, se empezó a crear el Instituto Federal de Acceso a la Información. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de pedir información a las instituciones públicas, y sabemos que es difícil que te la den. Por eso es que se crea este organismo autónomo, que es el que, si no te entregan información a los ciudadanos o cualquier persona, este organismo es el que te va a defender. Él va a hacer que se aplique la ley, va a pedir a las instituciones para que finalmente se te entregue la información. Y durante este proceso pues ha tenido muchos cambios. También es cierto que las decisiones de elección se toman en el Senado, como sucede en la mayor parte de las decisiones. Sí. y que tienen que hacer a través de procesos de negociación. Pero me parece que el hecho de que haya tenido esta autonomía sí se avanzó, sí se generó. Nosotros también lo vivimos, y por poner un ejemplo muy particular, nosotros le pedimos a la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal que nos diera información sobre los asistentes a las mesas de seguridad. La Secretaría de Seguridad, esto fue en el año 2023, no nos entregó la información. Entonces el INAI nos defendió y obligó a la Secretaría que entregara la información. Fue así como nos dimos cuenta que el exgobernador únicamente participó en el 10% de las mesas de seguridad. Entonces, si no hubiéramos tenido en este caso al INAI, pues hubiera sido imposible poder obtener información porque la institución no te la quiso dar. Si ahora esto pasa a la función pública, por ejemplo, o a la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, pues será prácticamente lo mismo. La institución que forma parte de la administración, pues no va a obligar a sus
a sus pares a que te entreguen los datos, ¿no? Tú bien claro lo mencionabas, el INAI a través de trabajos periodísticos se permitió que tuvieran acceso compañeros periodistas al tema de la Casa Blanca de esta Angélica Rivera, del mismo estafa maestra, después ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de Segalmex y otra serie de investigaciones que se han realizado desde el ámbito periodístico, también desde organizaciones de transparencia, y que si no hubiera sido por el INAI no hubieran podido accesar a esta información, porque ahora la tentación es que ¿recuerdas tú cuántos casos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o incluso de Enrique Peña Nieto, por poner los últimos dos gobiernos, Roberto, han declarado información como reservada por 15 años, por temas incluso de protección a la nación? No sé, hablo del Tren Maya, quisiera acordarme, no sé si tú tengas más datos sobre proyectos similares. Sí, hubo casos muy específicos, por ejemplo, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en el AIFA, se pidió la información y se descubrió que habría empresas fantasmas en el aeropuerto. Después de eso, el gobierno federal, el presidente emitió un decreto para clasificar la información, y después de eso vino un choque con el Instituto de Transparencia, con el INAI, ante esta obligación a que se entregara información. Después de eso y de los litigios, finalmente se definió que se tenía que entregar, entonces se generó otro decreto para que se creara como acciones de seguridad nacional. Esto ya definitivamente impedía que se pudiera entregar la información. Entonces, hemos visto durante este proceso ante el gobierno anterior que había un desprecio por la transparencia, que había un desprecio ante la institución que te estaba obligando a entregar información, y nos parece que ese es el motivo principal de desaparecerlo, ¿no? El que te estuvieran obligando a entregar información, y hoy pues estamos viendo esos resultados, como pues con la mayoría de Morena desafortunadamente está pues prácticamente quitándonos a los ciudadanos el derecho de acceso a la información, porque la verdad es que dudamos que a través de las instituciones del propio gobierno se quieran entregar. Yo me imagino cómo a nivel estatal ahora la Contraloría es la que va a decidir si nos entrega información, cuando nosotros ya lo vivimos. La propia Secretaría de la Contraloría Estatal no nos entregaba información de las resoluciones que emitía, de las declaraciones patrimoniales. Entonces, yo creo que tendremos en el futuro que volver a pensar o a reconstruir las instituciones que nos están quitando ahora. ¿Qué pasará en Morelos? Ya lo estás comentando tú en un plano ya estatal. ¿Qué es lo que sigue para el estado de Morelos? Porque ayer se votó la desaparición del INAI, pero también de 32 institutos en los distintos estados del país. Sí, con eso se llevan a todas las instituciones que me parece a nivel local, y lo hemos dicho, a nivel local el Instituto de Transparencia tiene muchas deficiencias, pero nos parece que el eliminarlo también es un error. Yo creo que respetando la autonomía de cada estado, tendríamos que evaluar con el propio gobierno, con el Congreso, cómo sí mantener una institución que sea autónoma, que sea independiente y que sea eficiente para entregar información. Aquí sí le podemos decir, las cuotas partidistas han afectado directamente al Instituto de Transparencia, han debilitado la transparencia a nivel local. Por eso es que nosotros, incluso ante un organismo deficiente, recurrimos al INAI para quejarnos del instituto local, y el INAI nos defendió, obligó al Instituto de Transparencia a que hiciera sus resoluciones, a que obligara a las instituciones a que nos dieran información. Entonces, hoy si nos quitan estas instituciones, creo que vamos a perder mucho, pero esperemos que en esta administración estatal y el Congreso haya la posibilidad de discutir y de analizar, ¿no? Queremos ver cómo podemos rescatar la transparencia en el Estado, porque si de por sí ha sido deficiente, a futuro podría ser pues trágico, o incluso aumentar la corrupción ante una cerrazón, a unas puertas cerradas en materia de transparencia. Hay una constante, Roberto, que cuando las autoridades no avanzan o cometen un hierro en alguna actividad, te voy a poner un ejemplo, en el caso de Huitzilac, que hay el tema marcado de los talamontes y esta tala clandestina, de pronto la gente dice,
¿por qué los medioambientalistas, Flora Guerrero no va y se abraza a los árboles de allá? En el caso de que sucede un feminicidio o una situación de violencia en contra de una mujer que tiene que defender la autoridad, de pronto dicen, ¿por qué no las feministas hicieron algo allí? Es decir, siempre de pronto le cargamos la mano a las instituciones o a los organismos ciudadanos. En este caso, creo que te van a cargar la mano a ti después de que no esté el IMIPE, después de que no esté el INAI, y van a decir, ¿por qué Morelos Rinde Cuentas no hizo nada para transparentar esto? ¿Cómo ves tu labor como un organismo ciudadano a partir de lo ocurrido el día de ayer? Bueno, y a partir de lo que vaya a votar el Senado y el constituyente permanente. Sí, y mira, ha sido muy difícil porque incluso a Morelos Rinde Cuentas se nos han acercado personas o vía correo electrónico y nos dicen, investiguen esto, o ¿por qué no investigan esto? Como si nosotros, en el caso particular de esta asociación Morelos Rinde Cuentas, tuviéramos que hacer todo ese trabajo. Es imposible. Sin embargo, creo que la labor y las herramientas que ofrecía o que ofrece todavía el INAI como la plataforma de transparencia, esta posibilidad de pedir información, las usáramos todos, los ciudadanos, podríamos actuar mejor, podríamos todos participar en la vigilancia de estas instituciones. Creo que a nivel social abandonamos mucho, no aprovechamos esas herramientas que han ido mejorando día con día. Hoy podemos, por ejemplo, poner el nombre de una empresa y nos puede dar los contratos en todas las instituciones del país, porque la plataforma se ha ido mejorando. Podemos buscar a una persona, una funcionaria pública, y encontrar en dónde trabaja, cuál es su sueldo. Entonces, creo que ahora que nos están quitando estas herramientas, en lugar de bajar los brazos los ciudadanos, tenemos que decir, pues al contrario, voy a exigir más, voy a pedir más, voy a hacer más solicitudes, voy a pedir información, porque creo que el abandonar la vigilancia de las instituciones nos está llevando a un deterioro, a un incremento de la corrupción, y si dejamos que además de que nos las quiten, ya no hacemos nada, pues entonces en un futuro creo que vamos a sufrir mucho. Pues Roberto, te agradezco mucho este análisis que nos compartes con el auditorio. Un último mensaje para la gente. Pues bueno, yo creo que ante esta pues desafortunada decisión del partido en el gobierno de quitarnos la transparencia, yo invitaría a la sociedad a que unamos esfuerzos, a que sigamos adelante y que pidamos de los medios que tengamos más información, que cuestionemos más a nuestras autoridades, que les exijamos más, que rescatemos esto que nos queda de democracia, porque tenemos que sacar todos adelante a nuestro país y a nuestro estado. Pues bien, Roberto, muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Saludos. Bueno, Roberto Salinas, de Morelos Rinde Cuentas, haciendo un análisis sobre esto que ya se votó en la Cámara de Diputados y que, pues desde luego, sabemos que con la mayoría que tiene Morena en el Senado y esta mayoría que tiene también en los congresos locales, estaremos en algunos días ya entendiendo y sabiendo que esto va a ser una reforma constitucional más de las propuestas hechas por la fracción de Morena o la Cuarta Transformación, como se hacen llamar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con información.